a toda verdad y que nos dé fuerza para poner por obra su palabra. Estamos estudiando el capítulo número 3 de Segunda de Tesalonicenses y hemos llegado al verso número 6. Vamos a iniciar ahí en el verso número 6. Las instrucciones que Pablo estaba dando a la iglesia primitiva y en este caso particular a los tesalonicenses no era sencillo. ¿Sobre qué se funda la iglesia y cuáles son las conductas y comportamientos que debe de haber en la iglesia? Esto no estaba escrito y se está escribiendo a través de cada carta a partir del Nuevo Testamento, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y todas estas cartas paulinas y todas las cartas construyen las bases de la forma en que debe de comportarse la iglesia. Es el perfil de la iglesia. Entonces, en esta ocasión, en el capítulo número 3, él les dice, ¿saben qué? Deben de orar por nosotros, deben de orar por nosotros, para que seamos liberados de hombres perversos. En la primera parte, en los primeros 5 versos del capítulo 3, dice, deben de orar por nosotros, para que seamos liberados de hombres perversos. Eso es increíble, hermano. No había nada escrito, como digo, cómo se iban a hacer los protocolos del culto, no estaban. Entonces se hacía a través de carta. Y uno de los problemas que había ocurrido aquí es que había gente infiltrada y había introducido una carta como que era de Pablo, o había dicho algo como que era tradición, y Pablo dice, no deben de hacer caso a eso. El problema era que cuando las iglesias quedan, hermano, hay hermanos infiltrados, hay malignos dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, ¿cómo regulo eso? ¿Y cómo supervisaba Pablo la iglesia de acuerdo a las conductas que estaban en? Y uno de los problemas que había habido, que ese tipo en esa carta decía que la venida de Cristo ya había sido. Y ellos estaban preocupados. Y también el problema de sus muertos, que entonces no se habían ido con Cristo. Y ellos pues se habían quedado. Entonces era para preocuparse, porque no era esto lo que había sido enseñado por Pablo, pero era lo que estaba siendo tergiversado por otros dentro de la congregación. Entonces, cuidar una iglesia acerca de las doctrinas insanas que nacen de los mismos miembros de la iglesia. Fíjense que no son las prostitutas, fíjense que no son los productores de licor, fíjense que no son los productores de cigarrillo las que pelean contra la iglesia. Son los mismos creyentes que destruyen la iglesia. Y destruyen los hermanos a los hermanos. Increíble, usados por el maligno. Ni siquiera son estas personas que destruyen. Son las mismas personas. Cuando Jesús lo destruyeron, no lo destruyeron los impíos. Le buscó la muerte los mismos de su pueblo. Y los mismos a los que se les predicaba. Es importante ver esto, que en las congregaciones nos llamamos hermanos e hipócritamente nos destruimos. Y el Pablo dice aquí en los primeros 5 versos, concluyó, oren por nosotros y oren que nos libren de los hombres malignos. Hombres malignos que estaban perjudicando la doctrina. Estaban perjudicando la doctrina. Entonces Pablo estaba preocupado porque ellos cayeran en el error o en la trampa de estas doctrinas, ¿verdad? Y llegamos hasta el verso número 6. Ahí es el verso número 6. Entonces, aclarado eso Pablo, de los hombres malignos, y estableciendo, era otra enseñanza para la iglesia, que ellos tuvieran cuidado de la gente que escuchaban. Hay que tener cuidado de la gente que escuchamos. Un pastor debe de cuidar a sus ovejas para que no coman mal pasto o pasto tóxico. Deben de estar comiendo un buen pasto. Y si vamos a Gálatas, podemos ir a Gálatas 1, si me acompañan ahí, Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, y verso 6, el verso 6, dice algo acerca de esto, de lo que Pablo estaba preocupado. Y dice Pablo en Gálatas 1, verso 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio
Entonces, a pesar de que Pablo los había doctrinado bien, estas personas ya habían otros infiltrados escuchando otro evangelio. ¿Y es que hay otro evangelio, hermano? No hay otro evangelio. Pero los que tergiversan el evangelio lo ven a su manera y lo predican a su manera. Y pueden contaminar a los hermanos que han sido enseñados sanamente. Pablo le está diciendo aquí en esta ocasión a los Gálatas: me sorprendo que después de que, creyendo yo que ustedes habían aprendido bien, rapidito aprenden algo que no es correcto. Entonces, si volvemos a Tesalonicenses, es la misma idea que les está diciendo acá en Tesalonicenses. Y vamos a leer el verso número 6. Y dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. A los Gálatas les acabo de decir: me maravillo de lo que acaba de pasar con ustedes. Que aunque ustedes han sido enseñados bien, pronto escucharon una palabra que no está bien. Y a los tesalonicenses, acá en el capítulo 3, verso 6, él les dice: hermanos, yo les estoy mandando algo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. La palabra desordenadamente, casi en las iglesias, la tendencia es señalar la santidad. Y cuando ven la palabra desordenadamente, creen que están hablando de otras cosas. Pero en este caso, el verso explica desordenadamente y no según, ¿qué dice? ¿Cuál era el desorden ahí? Y no según, ¿qué? La enseñanza, la doctrina, la tradición. Pero también alguien puede andar desordenadamente, no necesariamente en doctrina. Entonces vamos a ver los dos puntos de vista, cómo en la iglesia se deben de tratar. Pero lo primero, en el contexto que está señalado, es que no debemos de tener comunión con los hermanos que andan desordenadamente, es decir, que están oyendo otra doctrina, otro evangelio. Eso es lo primero que nos dice ahí. Vamos a Romanos 8:4. Vayamos a Romanos 8:4. En Romanos capítulo 8, verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Bien, la palabra desordenadamente, dijimos en el contexto primero, es en cuanto a doctrina. Pero también habemos hermanos que podemos andar desordenadamente en la carne. Pero los creyentes establecen que deben de andar conforme al Espíritu. Entonces, el llamado para administrar una iglesia es primero, número uno, tener una sana doctrina y que los hermanos se cuiden de no estar escuchando ni tener comunión con los que no comulgan la sana doctrina. Y ya vamos a saber cuál era el error que estaban cometiendo acá. Entonces dice Pablo en Romanos que debemos de andar conforme al Espíritu. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 14, para seguir viendo este punto de andar desordenadamente. Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Vamos a leer del verso 1 al 7. Del 1 al 7. Entonces, ¿cuáles son los problemas en la iglesia? Hermanos que pueden estar escuchando doctrinas que no son correctas y hermanos que pueden andar desordenadamente. Y en esto desordenadamente es amplio, pero solo voy a tocar unos puntos prácticos que nos puedan servir a nosotros. En el verso 14, en Romanos dice: aceptad al que es qué, al hermano que es débil. ¿Hay hermanos débiles en la iglesia? ¿Y sabían ustedes que los hermanos débiles en la iglesia son los que se creen más santísimos?
O sea que el hermano débil en la iglesia es la que quieren dar una mantelina que arrastra hasta el suelo, que critica a las hermanas de tacón, que critica a los hermanos, que critica por quien habla, que critica, porque él en su debilidad cree que está expresando santidad y que los demás no lo están haciendo. Entonces aquí Pablo pone este punto y dejemos que Pablo hable. Dice, aceptad al que es débil en la fe, no para juzgar sus opiniones. Oiga bien, no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come. Ay, estos hermanos comen carne de cerdo. Estos hermanos le regalaron unos tamales de velorio y ya pecó el hermano. ¿La lengua de quién es que está hablando aquí? La lengua del hermano débil. Allá vi entrar al hermano en tal parte, allá vi, y empieza a juzgar. Dice Pablo que es débil en la fe, no es santísimo. Anda vigiando a medio mundo cómo se comporta. Anda vigiando a medio mundo cómo se comporta. Esta hermana tendría que estar en la puerta, o este hermano, y que nos examinara a cada uno que entramos para decir, está bueno, este no, este sí. Me imagino. Menos mal que Dios no nos ha puesto a juzgar a nosotros. Pero Pablo dice que este hermano es débil en la fe. Y dice aquí, el que come no menosprecia al que no come. Es decir, que un hermanito le regalan los tamales y dice comerse los tamales de velorio. Él no sabe que son de velorio, pero alguien le dice, comete estos 2 tamales, y viene el hermano con hambre y dice, qué sabrosos están estos 2 tamales. Pero está la hermana ya maligna, y que sí la vigió de donde salieron los tamales. Quizás las gallinas eran pecadoras, la masa también. Entonces ahí viene y dice, el hermano está comiendo tamales de velorio y ya está idolatrando. El hermanito estaba tranquilo comiendo. Ahora que le dice la otra, te estás comiendo los tamales, le voy a decir al pastor, estás comiendo tamales de velorio. El hermano estaba bien. Ahora, ¿cómo se siente el hermano? Ya se siente incómodo. Y peor que se lo dice delante del impío. No, usted mejor al impío le dice, ¿y qué tiene usted que se los coma? Mejor el impío. No, le dice el otro. Es pecado. ¿De dónde saca? Bueno, yo creo que la palabra tamal ni existe ahí, pero bueno, ni modo. Pero ante la hermana aparece ahí. Esta hermana es débil y anda intentando juzgar a los demás en eso. No significa que no podamos juzgar, no significa eso. Al final, dice aquí, en el verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Pero andamos de metidos. Andamos de metidos. Y ya van a ver el problema de los tesalonicenses. Andamos de metidos. ¿Habrá metidos en la iglesia? Miren lo que pasa aquí. Y el que no come, juzga al que no come. Verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Quién es nuestro patrón? ¿Quién es nuestro patrón? ¿Quién es nuestro patrón? Cristo. ¿Y tú de quién eres siervo? Entonces, ¿por qué juzgas al siervo de Cristo? ¿Entiende el verso? Mire lo que dice el verso. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿De quién soy criado yo? De Cristo. ¿Por qué me juzgas tú? ¿Quién me va a juzgar a mí? Mi patrón. Mi patrón. Y mira lo que dice aquí. Para su propio amo está de pie o cae. Es decir, él le dará cuenta a quién? A su amo. A su amo. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para ser sostenido en pie. Verso 5. Uno juzga que un día es superior, ya no solo son los tamales, sino que también el día. Y así podemos hacer una lista, hermanos, de cosas que le parecen a unos hermanos y que no le parecen a otros. Y que el perfil de la iglesia debería ser de esta manera. Menos mal que tenemos la Escritura para irnos declarando. Y es lo que a los tesalonicenses Pablo estaba corrigiendo acá. Muy, muy bueno. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios 10, 23. Primera Corintios 10, 23.
todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Hay libertad en Cristo? ¿Hay libertad en Cristo? Pero debo de tener sentido común. Espero que aquí no, pero algunos hermanos que nos ven por internet van a decir, el hermano está chupando y es cerveza. Sí, no crean, hay unas lenguas de chucho que ya pueden pensar que esto es una cerveza, porque desconocen e ignoran, ¿verdad? Lo que es. Entonces dicen, es cerveza. Todo me es lícito, pero no todo. Entonces por el hermano débil a veces, bueno, quizás entonces ya no voy a beber. Que, aclaro, no es cerveza. Es agua carbonatada. Bueno, entonces, Pablo dice, son libres, pero también deben ser prudentes. Deben ser prudentes. Deben de ser prudentes. Entonces Pablo no quiere que tengamos comunión. Oiga bien, Pablo no quiere que tengamos comunión con los hermanos que andan desordenadamente. En el contexto de los tesalonicenses era con doctrinas incorrectas, pero también con conductas incorrectas. Podemos ampliar el concepto a andar desordenadamente. Ahora, los hermanos que creen que no andan desordenadamente, ¿y qué entenderíamos por andar desordenadamente? Y vamos a dejar que la Escritura lo diga. Vayamos a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, verso 19. ¿Cuál es el propósito ahí? Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. Algunos creen que las conductas de nosotros deben de estar de acuerdo a lo que algunos hermanos quieren ver en nosotros. Algunos hermanos dicen, esa corbata le queda muy larga, no sirve. Otros hermanos dicen, esa corbata es la corbata de ahorcado de Judas. Y nunca estaremos perfectos para nadie. Pero el concepto de Pablo, la idea es, en este verso dice, miren, yo no trato de justificarme ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo, amado, para vuestra, ¿cuál es el propósito? Para vuestra edificación. Entonces todo lo que en la iglesia se haga que sirva para edificación. El concepto de no andar desordenadamente, tanto en doctrina como en conducta, tenemos que saber que todo lo que hablemos y digamos es para edificación de la congregación, para ilustración de cómo debemos de vivir ante Dios. Entonces en la primera parte, en ese verso número 6 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, está diciendo que no nos juntemos, que no tengamos comunión con los hermanos que andan desordenadamente, tanto en doctrina como en comportamiento. Como en comportamiento. Volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, vamos al verso 7. Vamos al verso 7. En la parte final del verso 6 dice, desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Ahí está claro que era en base a doctrina. Verso 7. Pues vosotros mismos, verso 7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Entonces los apóstoles habían dado un ejemplo a la congregación, a los tesalonicenses. Y le dice, para que ustedes no se pierdan. Miren qué problema para Pablo. No existía la Biblia, existía la Torá. Y esta carta que les está escribiendo a los tesalonicenses iba a ser parte de la Biblia, pero no era la Biblia en ese momento. Entonces la dificultad que estaban pasando los tesalonicenses iba a servir para nuestra edificación.
Entonces dice Pablo, estos andan desordenadamente, pero ustedes saben cómo deben de andar. Y entonces le dice Pablo, pues vosotros mismos sabéis que debéis seguir nuestro ejemplo. No sé si hay un apóstol hoy, de esos mal llamados porque no los hay, que no haya leído esto y se atreva a contradecir al apóstol Pablo, en donde que un apóstol debe de ser el ejemplo. Y ya van a ver de qué son ejemplos estos apóstoles. Y dice, seguir el ejemplo. Entonces, Pablo lo que quería es que los hermanos no siguieran a los falsos hermanos, a la falsa carta, a la falsa doctrina, a la falsa conducta de los que no eran de Dios, sino eran falsos. Entonces Pablo, para poder ilustrarles, dice, compórtense como lo hacemos nosotros. Es decir, sigan el ejemplo de nosotros. Para que Pablo se atreviera a decir eso, hermano, es porque Pablo andaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tendrían valor de decirle a sus hijos, sigan mi ejemplo? ¿Cuántos de ustedes tendrían valor de decirle, sigan mi ejemplo? Mamá, pero si vos te embarazaron a los 13 años. ¿Cómo se dice? Papá, si vos sos un borracho. Papá, si vos golpeas a mi mamá. Papá, ¿cuántos se atreverían a decir, sigan mi ejemplo? Todos tenemos un pasado. Pero Pablo dice, ¿y Pablo tenía un pasado? Sí, Pablo tenía un pasado. Andaba matando creyentes. Pero Pablo dice ahora, sigan mi ejemplo. Seguir nuestro ejemplo. Porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Vamos a ver cuál era el problema acá de obrar indisciplinadamente. Habían unos hermanitos santísimos que se estaban pasando de vivo entre los tesalonicenses. Uno de los problemas que estos hermanos tenían es que les dijeron, Cristo ya viene, como predicamos nosotros, Cristo ya viene y el rapto de la iglesia es inminente. Es decir, no esperamos que Cristo venga en su segunda venida, pero sí esperamos que Cristo venga por nosotros. Amén. Y eso puede ser en cualquier momento. Pero eso no nos da para andar desordenadamente. Si a ustedes le dicen, hermano, que tiene una semana de vida y tiene $10,000 en el banco, ¿qué haría? ¿Qué haría? Una semana de vida, $10,000, me los acabo, papá. Y esto aquí yo no lo dejo. ¿Ah? Y todos estos tengo estos 7 días y me voy a rebuscar. ¿Sí o no? Esto le pasó a los tesalonicenses. Cristo ya viene. No, hombre, papá, dejemos de trabajar, vendamos todo y a pasarla nice. Este es el problema que estaba ocurriendo ahí. Nosotros como somos incrédulos, aunque digan que Cristo viene, usted sigue comprando terrenos y casas. Porque no sé si es que creo o no creo. Pero nosotros no somos como los tesalonicenses. Ellos sí creyeron la palabra y tenían este problema. Entonces les dice eso. Vayamos a 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Primera Corintios 11:1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, como también yo soy, ¿de quién? Parecía abusivo que Pablo dijera ser imitadores de él, porque ¿a quién debemos imitar nosotros? A Cristo. Pero ya no estaba Cristo en vida. Por lo tanto, la conducta que los tesalonicenses podían ver era la de Pablo. Pero Pablo está diciendo, yo estoy imitando ¿a quién? A Cristo. ¿Verdad? Obvio, los tesalonicenses ya no podían ver a Cristo, pero sí podían ver a Pablo. Entonces Pablo les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿A quién debemos de imitar los creyentes? A Cristo. ¿Estamos imitando a Cristo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento? ¿Lo estamos haciendo? Imitadores de Cristo. Verso número 3, verso número 8. Volvamos a Segunda de Tesalonicenses. Verso 8. Miren el desorden que pasaba acá.
ni comimos de balde el pan de... ¿Cómo eran estos apóstoles? Te reto en internet si tu apóstol no se come el pan de balde. Estos apóstoles trabajaban, dice, ni comimos el pan de balde, sino que con trabajo y fatiga trabajamos de día. ¡Wow! Así es tu apóstol, fajándose. No, ahí está diciendo que están trabajando por la obra de Cristo. No, Señor, dice que para el pan. Dice que para el pan. Para no ser carga de ellos. Aquí viene el apóstol. Necesito un hotel de 5 estrellas que me lo paguen 5 días, vean, más la ofrenda de $3,000. O sea, así funciona. No, Señor, vaya a trabajar. Si usted es apóstol y quiere el nombre de apóstol, imite al apóstol. Y el último apóstol, ve ahí el apóstol Pablo, y dice, miren el verso número 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Hermanita, saque esas hermanitas haraganas y esos hermanitos haraganes. Buena, a las 12, a la hora de la comer, llegan a visitarlo. Buena, a las 12, ¿verdad? Y usted a sacar el plato de comida ahí va. ¿Ah? Aquí en mi país hubo un estigma para los creyentes vividores, y es lo que Pablo va a combatir aquí, gañanes. En el nombre del Señor, hermano, Dios le bendiga. Buenas a las 12, ¿verdad? El pan de cada día, a comer de choto, pan de balde. ¿Y cómo lo saca usted, pues, hermano, ya? A las 12, y usted con hambre. Ni modo. Vamos a partir de esto acá. Entonces, ellos dicen, mire, y usted dice, tal vez, no era la predicación de día y noche, a fin, mire el final del verso 8, a fin de no ser carga de ninguno, de vosotros. Buena a las 12, ¿verdad? Buena, aquí traigo, mire, 14 piezas de pollo campero para que... Ay, es diferente, hermano. Diferente, viene la visita, pero usted lleva la comida. Ah, usted está haciendo... Venga, hermanito, venga, solo ponga los platos, pero usted lleva la comida. Mire, está haciendo de bendición. ¿Ah? No vivían. Y aquí dice acá, para no ser carga, mire, para no ser carga de ninguno de vosotros. Voy a almorzar donde Niamari, voy a desayunar donde el hermano Aníbal y voy a cenar a pasar el día. Sin vergüenza. ¿Qué dice Pablo? Vaya a trabajar, gañán. Vaya a trabajar, gañán. Es lo que le dice. Vaya a trabajar. Verso 9. No porque no tengamos derecho, ojo. No porque no tengamos derecho. Un pastor tiene derecho a tener su salario, claro que sí. Pero aquí el abuso era de los gañanes. Y aunque tenían derecho, oiga bien, aunque tenían derecho, para no dar un mal ejemplo, se pusieron a trabajar. Es lo mismo de los tamales. Yo puedo comerme los tamales, pero si la hermanita Santísima le tiembla la quijada y no me los como. A mí me pasó eso. A mí me dieron 2 tamales y hubo una ahí que no era la que me lo había dado. Me dijo, ¿te los vas a comer? Sí. ¿Y que no sos cristiano vos? Sí. Pues ya no me los como, le digo. ¿Cómo? Dijo la otra. ¿Y por qué no los va a comer? Por ella. Y cuando dijo por ella, ella como que reaccionó y se sintió mal. No comas. No, le digo, ya no me los como, porque si es problema para ti, no me los como. Entonces, Pablo, como era problema para los hermanos, tenía derecho a cobrar, pero se puso a trabajar. ¿Para qué? Para no ser gravoso. Entonces, hermanos, no seamos orgullosos. Si una hermanita a veces es débil, ya leímos eso, dice Pablo, pues hay que comprenderlo. Hay que tratar de bajarle volumen. Y si eso le molesta, por lo menos delante de la hermanita, no lo hagamos, ¿verdad? Porque la hermanita anda mal, es débil. Ellos creen que son santísimos, pero son débiles. Y aquí va a aparecer, miren allá. Entonces dice eso, no porque no tengamos derecho, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué lo estaban haciendo? Por ser un buen ejemplo.
no porque no tuvieran derecho. Entonces, hermano, conclusión, podemos tener derecho a hacer algunas cosas, pero no las tenemos que hacer. ¿Por quién? Por nuestros hermanos. Hay hermanos, había o hay hermanos en esta iglesia, menos mal que yo no soy pastor, en esta iglesia, yo soy divorciado. Entonces, habían hermanos que por eso consideraban que yo no debía de enseñar. Y no debo de hacerlo. Y el día, yo le he dicho al pastor, aquí el día que yo le esté dando problemas a alguien por de esa situación, me aparto. Así como los tamales no me los como, pues así también no enseño. Para que tenga paz ese hermano. Y a veces esos hermanos, ¿saben lo que hacen? Irse de la iglesia y hablaron. Ni siquiera es por ser santos. Pero sí, si estamos siendo estorbo, el pastor debe poner atención a lo que oye en la congregación. Y él tiene todo el derecho de decir, hermano, usted ya no va a enseñar porque está causando problemas en unas ovejitas acá. Excelente, excelente, palabra de Dios, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Y eso no indica que yo no voy a amar al Señor, eso no indica que yo me voy a ir de la iglesia, para nada, porque yo sé en quién he creído. No me interesa lo demás, no me interesa lo demás. Entonces acá, dice él, verso 10, y mire cuál era el problema, porque cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, aquí van los gañanes. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? Hermano, no tiene una canastilla por ahí esta semana. Está bien, la primera semana estamos. Hermano, no tiene trabajo. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Mira, hermano. o sea, ¿verdad? o sea, una cosa es necesidad y otra cosa es mantener. Entonces, en los tesalonicenses había pasado que los hermanos que estaban trabajando estaban manteniendo a los gañanes que no trabajaban. Y les dice Pablo con toda orden, ay, pero si son nuestros hermanos. ¿Cuál nuestro hermano? Si no trabaja, que no coma. Ay, hermano, en el Señor no sea grosero. No, esto no es ser grosero. Esto es no andar desordenadamente. Mire, no desordenadamente. Hermano, claro que le vamos a ayudar en su necesidad. Claro que sí. Todos tocamos fondo y tenemos necesidad. Y la iglesia y los hermanos estamos para eso. Todos. Pastor solo tiene que decir, vamos a colaborar con el hermano tal, ha perdido el empleo, tiene 3 hijos, apoyémoslo. Claro que sí. Mientras sale de eso, podría ser un mes mientras consigue trabajo. Cuando ya tuvo trabajo, el hermano se restableció, adelante. Pero estos gañanes no. Se habían comido lo de ellos y estaban comiendo lo de los otros porque Cristo ya venía y ya no hacían nada. Y Pablo les está diciendo acá. Y no solo no hacían nada. Mire lo grave de estos sinvergüenzas. No solo no hacían nada. Mire qué pasaba con ellos. Viene aquí. Verso 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar. Pero no solo andan en eso, pero andan también de chambrosos, metiéndose en lo que no les importa. Pues sí, si yo estoy lleno y me dan comer de choto, a ver, ¿a quién critico? Entonces andaban chambreando esto, ¿verdad? Andaban chambreando. Porque el que no tiene que hacer dice que una mente de balde es máquina, ¿qué? Entonces no solo no estaban trabajando, sino que andaban desmetidos. Ya viste la hermana de la casa, qué cochina, cómo vive, ¿verdad vos? Mañana vamos a comer donde la hermana emérita, a ver qué pasa. Y ahí vamos a ver, mira cómo vive vos, que tú fue a perro ahí, mira ya que tú... o sea que las hermanas andaban chambreando, entrometiéndose en lo que no les importa. Y miren, hermano, el chambre es sabroso, hermano. El chambroso no es el culpable, sino que el que oye el chambre. Un chambre no es sabroso si usted no lo cuenta. Es que lo sabroso del chambre es contarlo. Ya sabe la última, hermana. Y viene la otra hermana, traigan café con pan. Siéntese, hermano. ¿Quién es chambrosa, las dos o una?
¿Ah? ¿Quién es el chambroso? ¿Quién alimenta al chambroso? El que le oye el chambre. Y hoy se vive de eso en las redes. Entre más likes, entre más chambre y entre más notorio lo puedo hacer, más adecto, y entre más adecto, más me alimento. Pero ¿quién lo alimenta? No el chambroso, sino el que ve el chambre. Porque sin los likes no sirve. Entonces quien lo está alimentando es del otro. Pero aquí en la iglesia no hay eso. Aquí en la iglesia no hay eso. Primera Pedro 4:15. Veamos Primera Pedro 4:15. Primera Pedro 4:15. Primera Pedro 4:15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por chambroso o entrometido. Los creyentes no debemos de sufrir por andar, ay hermano pastor, viera lo que estoy pasando, por chambroso. Por chambroso. Una cosa es sufrir por Cristo y otra es sufrir por andar de chambroso. De chambroso. Pablo dice, ustedes no sufran por homicidas, por fornicarios, y hace una lista, y nosotros la sabemos. Sabemos lo que no es lícito y bueno hacer. Sabemos que no es bueno. Ahora, aunque lo hagamos o no lo hagamos, habrán algunas personas que nos critiquen. ¿Criticaron a Jesús? No solo lo criticaron, lo hallaron culpable en un juicio. ¿De qué? Lo hallaron culpable. Lo hallaron culpable, hermano. Que era hijo del diablo, que hacían por el diablo, que hacía. Todo eso se lo echaron. ¿Quiénes se lo echaron? Los que no lo podían ver, no querían ver la verdad. Porque el que no quiere ver la verdad, no la va a creer y le va a encantar la mentira. Y esto es lo que estaba pasando. Entonces dice, ninguno sufra por esto. Y vamos a terminar, veamos Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo, para que miren que no es mentira, si no sería chambroso yo también. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 11. Primera de Timoteo 5, 11. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sientan deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar. Verso 12. Incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Verso 13. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, ¿sí o no? Yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son. ¿Qué hacen los mantenidos? Palabra de Dios. Subrayelo si quiere, para que vea que no le estoy mintiendo. Andan de casa llevando el chambre, tomando el cafecito con pan a las 3. Sabroso se pone. Y de verdad, hermana, sí, hermana. Viera, y no le he agregado todo, falta. Falta, hermana, tráigame más pan. Entonces, para terminar y volvamos a los tesalonicenses, y estas eran las correcciones de andar desordenadamente. Verso 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Verso 12. A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio. Así es que cuando llegue, ¿a qué la va a mandar, hermana? A trabajar. Vaya a trabajar, hermanita. O venga, láveme ropa conmigo. Mira, voy a lavar un poco de ropa que tengo. Venga, aquí, démosle. Póngala. ¿Verdad? Mire, dice que ahora sí le voy a dar el cafecito, ya lo ganó. Es broma, hermano. Pero, y dice ahí tranquilamente que coman su propio pan. Verso 13. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El problema es que los hermanos ya no tenían pisto por estar manteniendo a estos, no tenían pisto para ayudarle a los que estaban desamparados. Entonces Pablo les dice, no se cansen de hacer el bien y pongan a estos a trabajar.
Pongan a estos a trabajar y sigan haciendo el bien. ¿La iglesia debe de hacer el bien? ¿La iglesia debe de ayudar al hambriento? ¿Debe de darle de vestir al desnudo? Sí, hermano, sí, claro que sí. Y primero a los de la iglesia. Pero el abuso es que Pablo estaba señalando. El abuso es el que Pablo estaba señalando. Que estos hermanitos ya no hacían nada, ya no trabajaban, andaban de casa en casa y andaban chambreando. Ni siquiera predicando la palabra. Esto es lo que nos enseña, iglesia, para comportarnos nosotros de esta manera. Y entonces Pablo le dice, verso 13, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Verso 14, y si alguno no obedece nuestras enseñanzas en esta carta, señalará al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Al hermano yo no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, pero no le voy a dar cabida. No le voy a dar cabida. Voy a decir como dicen los artistas cuando llegue, buenas tardes, fíjese que, sin comentarios. Sin comentarios, por favor. Así de simple, ¿verdad? Edifiquémonos con un par de versos bíblicos mejor. O cómo estuvo la predicación, ¿verdad? Fíjese que, sin comentarios, ¿verdad? Eso es lo que les dice. Y miren acá, pero no groseramente, porque al final es nuestro hermano. Simplemente está cometiendo un error. Porque cometemos errores los hermanos. Cometemos errores los hermanos. Los hermanos no es que no pequemos. Lo que se exhorta en la Biblia es no vivir en el pecado. No podemos descaradamente vivir en el pecado. Y la iglesia no puede estar aprobando el pecado. Si yo tuviera 2 mujeres o 3 mujeres y ustedes lo saben, ustedes tienen que exhortarme a mí y decirme que esa no es una conducta apropiada. Eso es andar desordenadamente. Si ustedes ven que alguien ha cometido un error, se le dice, eso no está bien. Y él puede decir, sí, creo que debo de corregir eso. Amén, gloria a Dios. Así es. Así funciona, hermano. Y mire cómo termina Pablo aquí todavía rectificando eso. Y dice aquí, verso 16. Dice, verso 15, perdón. Dice, sin embargo, no lo tengáis por... ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No, sino solo amonestarle como a un... Gloria a Dios. Es nuestro hermano. Hoy falló él, mañana fallo yo, mañana fallas tú, mañana falla el otro, pero ahí vamos, nos recogemos, nos levantamos y arriba, vamos hermano, y adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la enseñanza que Pablo... Y se despide Pablo de ellos, verso 16, y dice, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. ¿Por qué Pablo estaba firmando la señal distintiva? Porque estaban unos escribiendo cartas fraudulentas que no eran de él. Y es lo que estaba corrigiendo él. Y el verso 18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo corrigió esa carta incorrecta, esa doctrina falsa, y les dijo cómo debemos de comportarnos. Enseñanza para nosotros hoy. Y decir que el Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir en el Calvario por todos nuestros pecados. Y todos los que nos identificamos con la muerte de Cristo en su cruz, han sido perdonados todas nuestras culpas. Y así como Él fue sepultado y resucitado al tercer día, nosotros resucitamos para Cristo y hemos alcanzado salvación si creemos en el Evangelio. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor.